camiones llenos de gente, para nosotros es el equivalente a nuestras listas de espera. Como bien comentaron en el módulo 1, nuestra actividad de trasplantes lleva muchos años. ¿Se te notó? Se escucha bien, ¿no es cierto? Bien. Y sin embargo, el tema a resolver es cada camión podría representar una lista de espera, y si bien hay actividad de trasplante y viene creciendo, bueno, las listas de espera siguen siendo importantes, así que como que uno se para frente a un pizarrón y piensa, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar esto y dar acceso? Hoy lo tenemos al doctor Álvarez, que intenté hacer una reproducción de él. Y bueno, una de las estrategias que comenzamos en el año 2003 fue a través del programa Glasgow 7 que les voy a comentar ahora. Bueno, el Glasgow 7 lo tomamos como un proceso y es todo un camino a recorrer donde la identificación y el registro del paciente neurocrítico es el principio. Ahí tenemos como si fuera un camino que comenzamos, se interna al paciente neurocrítico y a través de ese camino sigue su evolución hasta que en algún momento se define su desenlace. Vemos en la parte de arriba un camino, puede ser hacia el alta, la sobrevida, y otro camino que va hacia la derecha y hacia abajo, puede ser que el paciente evolucione a su fallecimiento. Ese camino continúa, y cada camino es un proceso en el cual va a estar dividido en distintas etapas, cada etapa es como si fuera una parada, y si el paciente evoluciona a muerte encefálica, comienza un operativo de donación y trasplante, y la idea es, bueno, que se transforme en donantes, que se transforme en muchos trasplantes, y ir dando solución a eso que veíamos recién, un camión lleno de gente, que son nuestras listas de espera. Las más abultadas son las de riñón y córneas, pero bueno, tenemos muchas otras listas, como comentó el doctor Álvarez en el módulo de la semana pasada. Y aquí estamos nosotros. Está el paciente neurocrítico por un lado, el que atendemos, y ahí estamos nosotros acompañando en ese camino al paciente, tratando de que tenga en principio su mejor evolución. Todo esto dentro del marco de la ley. Y así, voy a hacer solamente una referencia breve, porque estos 3 artículos se refieren a cómo se pretende que esté organizado este sistema, y que tiene que ver con, bueno, estos 3 artículos están extraídos de la ley 27447, que se promulgó en el 2018, la última modificación. Dice: los establecimientos que reúnan las características definidas en la reglamentación deben contar con servicios destinados a la donación de órganos y tejidos que permitan garantizar la correcta detección, evaluación y tratamiento del donante. O sea que está por ley. En el siguiente artículo, los establecimientos asistenciales públicos, privados y de la seguridad social deben promover la capacitación permanente del personal afectado al proceso de donación, a cuyos efectos pueden realizar acuerdos de cooperación y asistencia técnica con las autoridades sanitarias nacionales, provinciales o municipales. Y por último, quería hacerles mención dentro de estos 3 artículos al 16, donde habla específicamente de la creación de servicios de procuración, podría denominárselos también coordinación hospitalaria de trasplante. Son servicios referidos que deben contar como mínimo, aquí dice, con un profesional, bueno, sería muy llanero solitario si fuera uno solo, especializado que desempeñe o coordine las siguientes funciones: detección, evaluación y tratamiento de potenciales donantes, proveer a las familias la información completa y precisa sobre la donación de órganos y o tejidos y su relevancia sanitaria y social, garantizar el desarrollo del proceso de donación, trasplante en el marco de las normas y programas vigentes, el Glasgow 7 es uno de ellos, generar acciones de promoción, difusión y capacitación dentro de la institución. Lo interesante de esto es que más allá de una normativa, esto es una ley, ¿no? Y está en su articulado, lo cual habla de la importancia que tiene. Por lo tanto, vamos a comenzar
primero definiendo ese punto, digamos. La coordinación de trasplante, con la unidad de procuración, como una unidad organizativa, en la cual vamos a tener los coordinadores hospitalarios, que era uno de los temas de hoy, que van a estar dentro de hospitales de cierta categoría, con camas críticas, con capacidad de internar neurocríticos, y que dentro de esta organización su desarrollo va a ir tendiendo hacia su autonomía, con profesionales expertos que sepan lo que tienen que hacer y que cada vez lo hagan mejor. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Seguramente va a haber un montón de preguntas y la idea acá es intentar responderlas de a poco. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo debe estar constituido un equipo de coordinación hospitalaria? Dijimos coordinadores hospitalarios, pero ¿qué cantidad? El número de integrantes y la composición de los equipos debe adecuarse a las distintas necesidades de coordinación que tiene cada hospital. Esto dependerá del tamaño del hospital, de la casuística que tenga, de la cantidad de camas críticas que tenga ese hospital y del nivel de desarrollo que tenga, porque a lo mejor su intención es tener una unidad completamente armada, pero bueno, la empieza a armar de a poco hasta que llega a ese ideal. Muy importante que el coordinador provincial y el equipo de coordinación existente tengan un profundo conocimiento de las posibilidades y necesidades que tiene el centro. Asimismo, deben establecer una muy buena relación con la dirección del hospital. Es más, debe estar dentro de su cartera de servicios el hecho de generar donantes y de generar trasplantes. Es conveniente que todos los integrantes del equipo reciban formación en cursos de coordinación y de comunicación. Vemos que actualmente estamos presenciando un curso que abarca estos temas, así que esto forma parte de la capacitación que debe recibir además todo el hospital. Se recomienda que el equipo de coordinación sea estable en el tiempo. En la mayoría de los equipos de coordinación debe haber un profesional con experiencia en la coordinación para que se vayan formando el resto del equipo. Es importante, por lo tanto, que exista cierta estabilidad también en el equipo de coordinación, ¿no? Que una vez que tengamos un personal capacitado, poderlo mantener en el tiempo, porque eso lleva un tiempo que se invierte en que ese profesional se forme. Y la experiencia juega un papel fundamental en todas las fases del proceso y muy especialmente en la comunicación y en la donación. ¿Verdad que si bien ahora vamos a hablar de otras características, pero el tema comunicación atraviesa todo el proceso donación y trasplante de una manera muy importante. También se recomienda, esto es una recomendación, que dentro del equipo de coordinación haya personas con responsabilidad jerárquica en el hospital, porque de esa manera gestionar lo que se necesita puede resultar un poco más ágil. Y aparejar la coordinación de trasplante y la jerarquía, bueno, facilita también la toma de decisiones y por tanto la mejora de la efectividad en el proceso. Es aconsejable que los coordinadores tengan dedicación parcial a las tareas de coordinación, sin desmedro de que si hay algún coordinador que pueda tener dedicación exclusiva, bueno, por supuesto, pero digamos, ahora vamos a ver el porqué de cada una de estas cosas. La organización, la metodología, si el número es suficiente, podría ser a través de guardias que deben basarse en el concepto de la disponibilidad que cada uno de ellos tenga, asumiendo la responsabilidad ante un operativo de donación. Esto quiere decir que el equipo va a tener tareas cotidianas y va a tener tareas que tienen que ver con una urgencia, que es cuando se dispara y se inicia un operativo de donación. Y por lo tanto los coordinadores deben estar formados y capacitados para tener capacidad total de decisión, porque es contrarreloj, es poco el tiempo en un operativo y por lo tanto tienen que estar formados y capacitados para tomar decisiones.
es conveniente que los coordinadores se sientan correctamente compensados y reconocidos profesionalmente. El equipo de coordinación ha de construir y mantener una buena relación con todo el personal hospitalario. Esto facilita mucho las tareas y cómo construir el trabajo, si hablamos que es una unidad que se crea recientemente, ¿no? Si lleva su tiempo, esto ya está más asentado. Ayudando a resolver cualquier problema, se convierten en solucionadores y facilitadores en todos los temas relacionados con la donación y el trasplante. El equipo de coordinación debe ser conocido y una referencia para todo el hospital, constituyendo el punto de contacto para cualquier problema o duda relacionados con la coordinación. Acá estamos viendo aspectos generales de cómo conformar un servicio que va a estar formado por coordinadores hospitalarios y por lo tanto, bueno, ya ahora nos toca hablar un poquito, pero ¿qué perfil tiene que tener ese coordinador? Ya vamos entrando un poquito más en el tema de los coordinadores hospitalarios. ¿Qué se puede decir de cuál es el perfil idóneo del coordinador hospitalario de trasplantes? Bueno, es la figura que es el eje central sobre el cual está construido todo el entramado del proceso de donación, en el cual se resalta la motivación, la entrega y la capacidad de trabajo. Esto, obviamente, es un factor común de la mayoría de las especialidades en medicina, pero, digamos, hay especialidades que son más de consultorio, otras de internación, otras de emergencia, urgencia, las que atienden camas críticas, algunas especialidades quirúrgicas, en la cual realmente la capacidad de trabajo y la entrega se pone en juego cada día, ¿no? Es muy positivo el entusiasmo y la capacidad de transmitirlo para llevar adelante con éxito las tareas que son propias de la coordinación, así como para lograr una buena respuesta ante la presión que es muy común, es muy frecuente en el proceso de donación. Bueno, cuando vemos las características que se dicen que tienen que tener los coordinadores hospitaleros, prácticamente es la descripción de algunos personajes como Indiana Jones. Es como hablar del doctor Álvarez, pero poniéndole ese sombrero, digamos. Entonces, cuando veamos que definimos que tenga capacidad de respuesta, es conveniente que los componentes del equipo sean personas resolutivas, lo que implica tener conocimiento tanto del entorno hospitalario como de las peculiaridades del proceso de donación, para lo que se requiere amplia formación, capacitación y además capacidad docente también, ¿no? Versatilidad, dado lo diferente que puede ser cada proceso, la búsqueda de soluciones para la diversidad de situaciones, la cual requiere una gran creatividad y capacidad de improvisación. En realidad, trabajamos sobre protocolos de actuación, sobre un proceso que ya lleva definido muchos años, estandarización de procesos, pero siempre aparece una situación en la cual tenemos que utilizar nuestra creatividad, nuestra capacidad de improvisación. Después haremos el feedback y veremos al repasar si esto lo incluimos, esto que sucedió y esta resolución que tuvimos, la incluimos en nuestro protocolo de actuación. Y también capacidad de liderazgo con presencia y disponibilidad para el personal del hospital, siendo de gran ayuda para ello el tener habilidades de comunicación, buena capacidad de relación y empatía. Como vemos, el tema de comunicación ha sido uno de los ejes centrales de la capacitación de los coordinadores hospitalarios a través de los años. Y además en este tema no solamente hemos tenido una formación inicialmente muy fuerte a través de cursos de comunicación de los españoles, curso EDEP, familia y donación, sino que también hemos podido desarrollar programas propios que han crecido mucho. Dentro de estos módulos vamos a ir avanzando y uno de ellos es el tema específico de comunicación. Lo va a dar la doctora Karina Surt, que tiene mucha experiencia en este tipo de cursos y que se va a aprovechar mucho y se va a aprender muchísimo sobre
sobre los aspectos más relevantes de lo que tenemos que saber para comunicarnos eficazmente. La existencia de un programa orientado específicamente al tratamiento del paciente neurocrítico Glasgow 7 o menor mejora la efectividad de los resultados. Esto es, los cuidados que tiene que tener el paciente neurocrítico con el objetivo de mejorar su sobrevida y de disminuir la posibilidad de que el paciente evolucione a una parada circulatoria sistémica. Dado que si estos pacientes neurocríticos ingresan por una causa intracraneana, la peor evolución tiene que ser porque dentro del cráneo se producen fenómenos que van a disminuir la presión de perfusión cerebral y producir la muerte encefálica por parada circulatoria cerebral. La parada cardíaca en estos casos sería un efecto no deseado dentro de la evolución. Y también este tipo de programas apuntan a la mejora de la calidad de los órganos para trasplante provenientes de los neurocríticos que evolucionaron a muerte encefálica y se transformaron en donantes. Muchas veces, y con el tiempo ha ido cambiando alguna denominación, que cuando se transforma en donante, todo este tipo de acciones se las denominaba mantenimiento del donante. Esto derivado tal vez de los términos medidas de sostén, entendiendo que hay que sostener después de la muerte la viabilidad de los órganos hasta la ablación para que esos órganos sean viables para trasplante. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que hacer. Después se lo cambió a tratamiento, porque bueno, si encontramos algo que corregir, era algo para tratar. Pero en realidad el término que más se ajusta tanto a los neurocríticos desde su ingreso, como posteriormente hacia su transformación en donantes, es la calidad de cuidados. Cuidados en el sentido de que, está bien, nosotros estamos acostumbrados a que nuestras áreas críticas tal vez se denominen terapias intensivas, más en Europa, Estados Unidos son unidades de cuidados intensivos. Y esto por ahí se ajusta un poquito más a la realidad de lo que sucede dentro cuando estamos al lado de un paciente crítico, tratando de salvarle la vida o de salvar los órganos para trasplante. Y entonces, si un paciente evoluciona, ingresa con un cuadro de paciente neurocrítico, y en nuestra evaluación encontramos que es crítico porque su Glasgow es 7 en 15 o menor, bueno, ingresa el protocolo y lo registramos en el sistema, y acá tenemos uno de los referentes de ingreso de pacientes neurocríticos al sistema. Un protocolo que, como decía anteriormente, lo iniciamos en septiembre del año 2003, se creó el sistema informático denominado Sintra, en el cual registramos absolutamente todos los procesos. Vamos a hablar después un poquito más en detalle, no todo porque realmente es muchísimo lo que se podría decir del sistema. Lo que sí podríamos decir de que es un sistema informático que utiliza todo el país, donde están registrados todos los pacientes con enfermedad renal crónica, todos los que están en diálisis, todos los pacientes que están en lista de espera, todos los neurocríticos que ingresan a nuestro sistema, todas las muertes encefálicas que son producto de la evolución de estos pacientes, todos aquellos que se transformaron en donantes, la lista de distribución, qué pacientes se trasplantaron, el seguimiento de los pacientes trasplantados. Esto es un sistema informático único, una plataforma donde asienta toda la información y por lo tanto nos permite transparencia, nos permite la trazabilidad de los procesos, desde que un paciente necesita el trasplante hasta que se trasplanta y necesita la medicación post-trasplante, o que un paciente neurocrítico ingresa y se transforma en donante y qué órganos se procuran y quiénes se trasplantan, etc. Así que cuando digo
registro de los pacientes neurocríticos, digo registrar todos los pacientes neurocríticos. Esto es, no algunos sí y otros no. Tiene 107 años, se registra. Tiene HIV positivo, se registra. Tiene un tumor con metástasis cerebrales, pulmonares, se registra. ¿Por qué? Porque esto es un dato epidemiológico. Esto es un dato epidemiológico y que tiene que ver con conocer nuestra realidad. Y además va a constituir uno de los indicadores de calidad, como vemos, trabajamos sobre procesos, y nuestro programa es un programa de calidad porque cada una de las etapas en las cuales está dividido este proceso, como decíamos, es un camino en el cual tiene distintas paradas y cada una de ellas es pasible de mejora. Por lo tanto, conocer estos indicadores nos va a ayudar a saber, bueno, qué es lo que tenemos que mejorar, si hemos mejorado, o la elección de estrategias de mejora, y después en este monitoreo y seguimiento continuo de la información nos va a decir el resultado de esas estrategias. Así que registrar todo paciente neurocrítico, ahora vamos a ver que esto no es otra cosa más que protocolos de actuación. Como esto llevamos muchos años, podemos definir aproximadamente un piso de neurocríticos y un piso por millón de población. Esto es, pensamos que un piso de pacientes neurocríticos para tener una población es de 150 neurocríticos por millón de población. Así que como vemos, nuestra mirada es un poco diferente de la mirada asistencial. La mirada asistencial desde el punto de vista de que a mí me ingresa un paciente con una neumonía, veo al paciente, lo ingreso, hago todo lo posible para que sobreviva, sigo su evolución, hablo con la familia, le hago indicaciones, veo cómo responde a esa medicación y después veo su desenlace, mejoró o empeoró, etc. Aquí lo que vemos es la necesidad de tener un panorama absolutamente general, una visión sanitaria del problema. Y para tener una visión sanitaria necesitamos analizar el conjunto de casos. Y por lo tanto, la patología neurocrítica es una entidad nosológica que tiene una prevalencia y una incidencia y que nosotros las podemos ir determinando a medida de que vayamos registrando todos los pacientes neurocríticos que tengamos en el sistema. Y si tenemos nuestro hospital y tenemos otros establecimientos satélites, busquemos la estrategia para registrar los pacientes neurocríticos que se internan incluso en otros establecimientos donde no haya unidades de coordinación hospitalaria de trasplante. Damos un ejemplo, el año pasado Corrientes, que comenzó a mejorar sus resultados y que empezó a ingresar más pacientes neurocríticos al sistema. Bueno, la cantidad de pacientes neurocríticos, no sé si a lo mejor lo está tapando la imagen o no, pueden correr ahí como para verlo mejor, pero la cantidad de neurocríticos por millón de Corrientes fue el año pasado de 42 por millón de población. Entonces, al tener este indicador, vemos, bueno, necesitamos mejorar la cantidad de neurocríticos por millón y buscaremos saber qué estrategia, qué es lo que está sucediendo, si se nos escapan neurocríticos que no registramos, o si tenemos que sumar otros establecimientos, otras ciudades importantes de la provincia donde también hay pacientes neurocríticos que se internan y deberíamos registrarlos. Después se deducen otros indicadores que tal vez no es para este momento porque este es el principio del proceso, pero que sí se van a ir comentando a medida de que vayan transcurriendo los otros módulos de este curso. Esto es importante también de que esto tiene que desarrollarse, lo de registro de pacientes neurocríticos, como un concepto asistencial, con el objetivo específico de optimizar el manejo del paciente neurocrítico y que este tipo de pacientes se consideren prioritarios. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía, todo paciente neurocrítico es importante. Sin embargo, a veces se utilizan criterios, ingresa el paciente por guardia, tiene 90 años, tiene 80 años, tiene un Glasgow bajo
y deciden hacer a lo mejor limitación del esfuerzo terapéutico. Pero si la dirección del hospital toma a la donación como dentro de su cartera de servicios y tiene una unidad de coordinación de trasplante, obviamente que este tema ya lo tiene trabajado, tiene su protocolo de actuación en la urgencia y en ese mismo protocolo está escrito que todo paciente neurocrítico debe registrarse y debe hacerse un seguimiento de su evolución. También en ese protocolo de actuación tiene que activarse la comunicación hacia la coordinación. Bueno, son las 3 de la mañana y si ingresó un paciente neurocrítico, bueno, ¿quién lo registra? Tal vez en nuestro protocolo tengamos que quien lo registra puede ser el que está en la guardia o el que está en la terapia intensiva, o a lo mejor es el coordinador hospitalario que debe ser avisado para que registre ese caso. Y bueno, acá como decíamos recién, esto tiene que ocurrir siempre, con independencia de la edad, de la comorbilidad asociada. No es diabético, hipertenso, HIV positivo, independiente también del pronóstico del paciente, que a lo mejor es un pronóstico ominoso, grado 3 en 15, al contrario. Bueno, ¿por qué? Porque ese neurocrítico que evoluciona a muerte encefálica puede ser donante de órganos y puede salvar o mejorar la calidad de vida de mucha gente. El protocolo de actuación a detallar precisamente qué es lo que tiene que hacer el médico o el enfermero que está en ese lugar, identifica el caso correspondiente y ha de llevar a cabo y poner especial énfasis en el sistema de aviso a quién tiene que avisar, por el mecanismo previsto por el hospital. Esto es, no basta con hablar con el servicio, decir, miren, cuando ingresa un paciente neurocrítico me llaman. No. Es importante tener un protocolo de actuación escrito, firmado por el jefe de servicio, que toma conocimiento que dentro del protocolo de actuación lo que hay que hacer es lo que acabamos de mencionar. Obviamente, una vez determinado lo que hay que hacer con ese paciente, determinar el riesgo o el score de severidad que tiene, bueno, si tiene Glasgow 7 en 15 o menor, es un paciente que va a ir al respirador, que va a ir a una sala de camas críticas, ¿no? Bueno, esto es una planilla, en realidad es un sistema informático donde se registra información de pacientes neurocríticos que elaboramos en Entre Ríos ya desde hace unos 8 años, y que tiene que ver con que se registra no solamente al ingreso del paciente neurocrítico, información que parte de determinar el riesgo de muerte que tiene ese paciente, ya sea por causa neurológica, por causa hemodinámica, ventilatoria o de medio interno. Eso quiere decir de que se registra una serie de variables y que cuando esas variables están fuera del rango de normalidad van sumando puntos, eso construye un score de riesgo y un semáforo. Eso quiere decir verde, amarillo o rojo en el caso de que el paciente tenga riesgo de muerte inminente, ¿no? Por lo tanto, esto habla de que un paciente que ingresó y falleció, pasó por su internación por un periodo de empeoramiento en el cual lo estamos visualizando. Y esto lo registra enfermería al finalizar su turno, esto es cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo de los turnos que haya en esa terapia. Por lo tanto, estos registros nos van monitoreando lo que decíamos. Esto sería lo que podría llamarse un programa de calidad de cuidados. El protocolo de actuación también ha de contemplar, como decíamos recién, la llamada inmediata al equipo de coordinación de trasplantes cuando ingresa un paciente neurocrítico con Glasgow 7 en 15 o menos, y si este no está representado automáticamente en la terapia intensiva, porque a lo mejor es la terapia intensiva quien lo registra. Si no es así, bueno, el protocolo de actuación dirá que habrá que llamar. Es recomendable que la coordinación de trasplantes se integre en el proceso de la toma de decisiones para el ingreso en la terapia intensiva
siendo especialmente determinante en aquellos casos en los que existen dudas sobre la presencia de contraindicaciones absolutas o relativas para la donación. De este modo, los coordinadores de trasplantes pueden hacer una evaluación precoz e individualizada de los casos, lo que facilita la decisión al resto de las unidades implicadas. Y debe implementarse independientemente del lugar donde se encuentre, lo que decíamos recién, el paciente neurocrítico, tanto dentro como fuera del hospital. Puede ser dentro o fuera de la sala de terapia, como por ejemplo urgencias, o en otros hospitales periféricos. Esto es establecer la logística dentro de nuestro protocolo de actuación para que si hay un paciente en un lugar, en un hospital o una clínica o establecimiento privado que ingrese un neurocrítico, que nos avisen y que podamos registrarlo. Como decíamos, no basta con hablar con los jefes de la terapia, con los directores, en la tarea que sí que es importante, que sería como la de evangelizar, ¿no? Sino que es importante que esté escrito, que sea un protocolo de actuación y que esté consensuado con las unidades de camas críticas y con la dirección para proceder, una vez consensuada, a la firma por las autoridades competentes. Así que el protocolo debería incluir la posibilidad de la donación de órganos como motivo médico, incluso para el ingreso de un paciente en la terapia intensiva. Tal vez no tendría una indicación para entrar en terapia porque se considera de que el tratamiento intensivo no va a mejorar su evolución. Lo que decíamos, limitación del esfuerzo terapéutico. Aquí el protocolo debe definir claramente de que un paciente neurocrítico puede ser un potencial donante y por lo tanto definir que por esa causa debería ingresarse a una cama crítica. También el tema de la información a la familia. Como decíamos, la comunicación va a ser dada en este curso y es importante a cómo comunicar el proceso de comunicación. Manejar las emociones de incertidumbre y de miedo de la familia es muy importante, así como ir comunicando dentro de la evolución, en aquellos casos de empeoramiento, irlo comunicando en el momento oportuno este empeoramiento, para que el fallecimiento no sea una sorpresa y para ayudar a la familia a que pueda manejar mejor una situación tan difícil como lo que es la pérdida de un ser querido, independientemente de la donación, ¿no? Esto se ha evolucionado mucho también y en muchos países se comenzó lo que es, se le ha denominado humanización de las UCIs o UCIs con H, humanización de las UCIs, o humanización de las terapias intensivas, que tiene que ver con que el profesional de áreas críticas debe estar capacitado en técnicas de comunicación para poder realizar una comunicación eficaz y sentirse útil haciéndolo, porque muchas veces, más como intensivistas, si somos médicos de áreas críticas, no nos estresa tanto la actividad asistencial de un paciente que está en riesgo de muerte, como después lo es la comunicación a la familia de que ese paciente falleció. No hay nada más estresante que hacer una comunicación y no estar formado, capacitado para hacerla. Ha de fomentarse también la actividad formativa orientada a su implementación práctica, actividad que ha de ir dirigida a las unidades que atienden pacientes neurocríticos, hospitales periféricos, servicios de emergencias extrahospitalarias si procede. La distribución de material informativo también puede ser útil sobre el protocolo de actuación que es necesario. O sea, por un lado, es consensuada, es firmada por las autoridades, los jefes de servicio, tiene que ser distribuida para la toma de conocimiento de todo el personal. Y además, capacitar al personal para que sepa cómo actuar. Así que es recomendable gestionar los recursos de las terapias intensivas de una manera que se facilite la atención de este posible donante. Es recomendable el desarrollo de acciones de formación, promoción y educación en materia de donación y trasplante ahora, destinadas a los profesionales de las terapias intensivas y de todas las unidades que atienden
pacientes neurocríticos. Así que fíjense el hincapié que estamos haciendo en la formación, en la capacitación, no solamente en elementos técnicos, y por lo tanto, recapitulando un poco lo que estuvimos viendo en estas diapositivas anteriores, como intensivistas tal vez estamos muy abocados a la urgencia, a salvar la vida y a enfocarnos fundamentalmente en lo que es patológico. Porque si es el neurocrítico, nos enfocamos en el cráneo. Rápidamente le hacemos la tomografía, le colocamos un catéter para medir la presión intracraneana y poder monitorearla. Comenzamos con las indicaciones antiedema, vemos si hay indicación quirúrgica o no para una situación para descomprimir o hacer una cranectomía descompresiva en el caso de algunas situaciones específicas, pero no solamente de eso se trata el paciente que está internado en terapia intensiva o está crítico. Cuando veamos algunos números vamos a ver que los pacientes que fallecen, la mitad de los pacientes que fallecen por causa intracraneana y la otra mitad fallecen por causa extracraneana. Esto es por un problema ventilatorio, hemodinámico o de medio interno que genera una arritmia letal y el paciente fallece, a lo mejor en un Glasgow 7, 6, 5, esto es con perfusión cerebral, hasta la parada cardíaca, ¿no? Así que, bueno, ha de fomentarse que ya esta actividad no es un proceso seleccionado para unos pocos y que tienen que ver específicamente con la donación. Esto es un tema del ICUCAI, es un tema de CUCAI-COR, es un tema hospitalario, es un proceso médico y que forma parte del cuidado habitual, incluso al final de la vida. Esto es, y ahora nos extendemos, no solamente a los donantes de órganos, sino a los donantes que puede haber después de cada fallecimiento, incluso en sala, después de una parada cardíaca. Todo paciente que fallece puede ser donante de tejidos, puede ser donante de córneas. Y enfermería tiene en su protocolo post-mortem qué hacer con el cuerpo, por ejemplo. Pero ya podríamos ir avanzando en esta estrategia de humanizar ya la medicina, los servicios de salud, con respecto a la comunicación a la familia, y preparando a las familias en aquellos pacientes que comenzaron el proceso de muerte, ¿no? En aquellos pacientes murientes que se dice, en aquellos incluso que pueden tener hasta limitación del esfuerzo terapéutico, pero están en un protocolo de calidad de cuidados paliativos. En esto de la muerte digna también, ¿no? La ley de muerte digna del año 2012 ya lleva 8 años y es muy importante tenerla en cuenta, fundamentalmente por los derechos que tiene todo paciente, ¿no? Así que bueno, tener en cuenta que esta actividad es un proceso médico, que también es una causa médica de ingreso en la terapia intensiva, de ingresar porque puede ser donante, a pesar de que no haya más nada que hacer para salvar la vida de un paciente neurocrítico. En aquellos casos no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que un paciente ingrese con Glasgow 7 o 6 que ingrese con Glasgow 3 en 15. Y es que es un proceso compartido, no es un proceso exclusivo de la coordinación de trasplantes. Esto es una actividad también que debería entrar en la cartera de servicios de la terapia intensiva, de las camas críticas, y que el coordinador del trasplante coordina, obviamente, porque es la especialidad que tiene que ver con una tarea que involucra a más de 100 profesionales en lo que es después la distribución de órganos, la coordinación de los estudios que hay que hacer de viabilidad, etc., ¿no? Pero en esta primera etapa, que es paciente neurocrítico, ya como para que quede bien sentado de todo lo que hemos dicho, es el inicio del proceso. Ahí inicia el camino, acompañamos ese camino como un proceso de calidad, donde todas las acciones van a estar dirigidas
a aumentar la sobrevida, a evitar que ese paciente tenga la peor evolución, y en el caso que por que ese paciente le toque, ya sea por la magnitud de la lesión o por falla en la respuesta al tratamiento, o porque ese paciente le tocó fallecer, que sea por causa intracraneana, por la causa de ingreso, por el efecto torniquete sobre la circulación intracraneana, que deja sin sangre y oxígeno a todo lo que está dentro del cráneo, y por lo tanto todo lo que está dentro del cráneo muere, y muere bajo criterios neurológicos, mientras el corazón sigue latiendo, y en ese periodo puede ser donante. Entonces, bueno, hemos hablado de que todo paciente neurocrítico debe ser registrado en un sistema, es un sistema nacional, como si fuera una historia clínica nacional. El SINTRA es el Sistema Informático General de Trasplante, por lo tanto incluye, acá vamos a ver varios circulitos, así es como se lo muestra por ahora, donde en este circulito están en el primero todos los pacientes con insuficiencia renal crónica, todos los pacientes que están en diálisis. Aquí se comenzó una tarea incluso de comenzar a registrar incluso a todo paciente con enfermedad renal crónica, para tratar de evitar que el paciente llegue a diálisis tempranamente, o sea que si llega a diálisis sea tardíamente, que si llega a diálisis llegue con su fístula. ¿Y por qué digo esto? Porque los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que inician tratamiento sustitutivo con diálisis son pacientes que en un 60%, o sea, 6 de cada 10 nuevos pacientes que ingresan a diálisis, hay que colocarle un catéter, porque son pacientes que no conocían que eran enfermos renales crónicos. Esto quiere decir de que estos 6 de cada 10 pacientes cursaron todas las etapas evolutivas de la enfermedad renal crónica sin que nadie las diagnosticara. Esto es grado 1, grado 2, grado 3, todos los grados hasta llegar a su etapa terminal. Por lo tanto, la importancia de una tarea de prevención y de cuidados para evitar esto, ¿no? Que el paciente requiera y necesite trasplante, porque esta es la visión sanitaria, la epidemiología de la enfermedad renal para diagnosticarla precozmente y evitar que ese paciente necesite diálisis o trasplante, o que si lo necesita, que sea a través de muchos años de buenos controles. Después tenemos otro redondelito, que es el segundo, donde aquí están todos los pacientes que necesitan un trasplante y de todos los tipos de trasplantes. Por eso llamamos lista de espera de órganos y también de tejidos. En el tercero está toda la actividad de procuración y trasplante, y es donde también está el registro de todos los pacientes neurocríticos. Y ahora vamos a ver un poquito sobre eso. En el siguiente, pues yo, como no los veo, no estoy acostumbrado a dar charlas sin ver a los participantes, y entonces a veces puedo leer señales de alguna pregunta. Pero bueno, supongo que las irán anotando para cuando terminemos después poderlas contestar. En la siguiente tenemos todos aquellos que han registrado su voluntad de ser donantes o no. Y en el último tenemos todo lo que tiene que ver con células progenitoras hematopoyéticas, los pacientes que necesitan un trasplante de médula, como se lo conoce más, las búsquedas, ya sea porque hay distintos tipos de trasplantes, de células, y bueno, ahora como que si entramos al redondelito del medio, que dice procuración y trasplante, y nos encontraríamos con esto. Haciendo clic en cada uno de ellos podríamos entrar. En el primero dice proceso de donación, y luego hay otras consultas que podemos hacer. Si ingresamos en proceso de donación, vamos a tener el primero que dice comenzar un proceso de donación,
O en el segundo, que dice proceso de donación, algunos que ya comenzaron como procesos, pero hay que seguirlos completando, como por ejemplo, estamos siguiendo la evolución, teníamos registrado el paciente neurocrítico y ya el paciente definió su desenlace. El paciente se fue de alta y entonces registramos que ese paciente se fue de alta, el día, la hora, en el momento en que eso sucedió. O si evolucionó el fallecimiento, también. Acá están los procesos que solamente están abiertos, acá están los procesos pendientes. Bueno, vamos a enfocarnos en comenzar el proceso de donación, y como vemos, en realidad son muy pocos los datos que se requieren de inicio. Es identificar al paciente neurocrítico, después el sistema nos va a hacer algunas preguntas que van a tener que ver dónde está internado ese paciente, qué Glasgow tuvo de ingreso, si es Glasgow 7, 6, 5, 4 o 3 en 15, cuál es la causa de ingreso, si es un accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo, que son el 90% de las causas, pero pueden ser tumores, causas infecciosas u otras. También, una vez que ingresemos, por ejemplo, que es un accidente cerebrovascular, nos va a preguntar la subcausa, que si es una hemorragia intraparenquimatosa, si es una hemorragia subaracnoidea, si es un ACV isquémico, o si es un traumatismo de cráneo, si es por un accidente de tránsito, por una herida de arma blanca, por una caída de altura, etc. En realidad, registrar esa primera parte lleva minutos. Registrar un paciente lleva 3 minutos. Ese es el tiempo que hemos controlado y llevamos registrando pacientes desde hace 17 años. Y entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, se van acumulando pacientes. Acá yo tomé esta información hace un par de días, vean, fecha 29 de septiembre, aparece un hospital, y acá un listado de hospitales, en qué provincia pertenece, qué fecha, si ya definió evolución, y se empieza a hacer clic, por ejemplo, y uno puede entrar en el proceso, y acá vemos como si fuera una historia clínica que tiene distintas solapas, y cada solapa tiene un título que nos va marcando distintas cosas. La primera solapa es en la que registramos al paciente. Y como vemos, cuando registramos al paciente y registramos su número de documento, el sistema lo va a conectar con el RENAPER, que es el Registro Nacional, el RENADON, el Registro Nacional de las Personas, y como en este RENADON figuran si se registró como donante o no, en este caso, justo en particular, figura que esta persona se había registrado como donante afirmativamente, es un donante expreso. En la segunda solapa vamos a tener, bueno, y acá, como vemos, fíjense, evolucionó el día 29 y a las 20:42 se encontraron los signos clínicos de muerte. Ahora, de estos signos clínicos de muerte, esto quiere decir de que lo estábamos siguiendo con el Glasgow, dilató pupilas, por eso vemos el empeoramiento, no responde a las medidas terapéuticas, y bueno, comienza con signos que nos hace sospechar, por no tener ningún reflejo, el examen, la evaluación neurológica es un módulo que va a dar la doctora Marisa Barone, creo que es la siguiente, el módulo que sigue, así que no me voy a extender en eso, pero sí, quien lo hace tiene que tener todo lo necesario para poder certificar la muerte. Esto quiere decir de que hay una etapa que es clínica, que lo podemos evaluar a través del seguimiento que estamos haciendo del paciente neurocrítico, y uno de los signos de este empeoramiento va a ser la dilatación de las pupilas, por ejemplo. Pero tenemos un equipo que está preparado también para certificar la muerte, y si necesita hacer un Doppler transcraniano, es conveniente que toda terapia intensiva lo tenga para hacer el seguimiento del paciente neurocrítico. Se puede hacer a través de un Doppler transcraniano, o si no lo tiene, y entonces de esa manera poder ver la velocidad de flujo hasta que tiene el patrón de muerte, esto es de parada circulatoria, que también es un tema que también creo que se va a dar,
o si no un electroencefalograma, donde vemos si hay actividad eléctrica encefálica o no hay actividad en ninguno de los canales, y tiene un electroencefalograma sin ningún tipo de onda. Esto es un electro que se llama plano o isoeléctrico. Y entonces de esta manera certificamos, es una forma de certificar la muerte. Y acá vemos otras solapas, acá están los datos específicos del paciente, acá están los exámenes que hacemos, no voy a pasar a entrar en estos detalles, porque esta parte seguramente la van a ver cuando vean los cuidados del paciente, neurocrítico o el potencial donante. Acá va a estar registrado algunos datos que tienen que ver con la comunicación con la familia. Aquí van a encontrar todo lo que tiene que ver con aquellos casos de muerte violenta o de muerte dudosa, donde hay intervención judicial, porque aquí es donde se carga la autorización judicial. En este caso, no es que el juez autoriza la ablación. En este caso, lo que hace el juez es decir que la ablación no va a interferir con la autopsia. En realidad, no existen negativas judiciales para la ablación, por más que el paciente que fallece vaya a autopsia. Ya que la ablación misma es una descripción de lesión, y el parte quirúrgico forma parte de la información. En la siguiente solapa vamos a poner como organismo el coordinador de trasplante. Lo que va a decir es, de acuerdo a los estudios que le hicimos, vemos que los órganos y tejidos viables pueden ser estos. Y si entramos acá vamos a ver órganos o tejidos que van a poner viables y otros que van a poner no viables. Ahí pasaría la siguiente solapa, donde vamos a ver listas de distribución. Esto es, los órganos viables van a sacar lista, y esa lista va a tener un orden de mérito, y una vez que se produzca la ablación, vamos a tener la siguiente solapa que completar los certificados de ablación, los certificados de implante. Como vemos, esto forma parte de la trazabilidad. Este registro que inició como un paciente neurocrítico ingresó con un número específico, en este caso el 500.719, y este es el número de proceso que va a identificar cada una de las etapas que vamos a ir siguiendo de este donante. Acá ponemos como ejemplo entrar en esa solapa donde hablaba de distribución. Esta es una lista, como vemos acá, lista para distribución renal. Podríamos entrar en otra distribución cardíaca, hepática, etcétera, si lo fuera, o córneas. Acá, a modo de ejemplo, entramos en lo que es una lista donde figura, en este caso, quiénes son los responsables de sacar la lista, del proceso de distribución, a qué hora se inició, a qué hora se sacó lista, y comenzó la comunicación con los equipos de trasplante. Fíjense, acá figuran equipos de todo el país. En el caso renal, la primera distribución es provincial, y si no hay receptores, irá regional y después nacional. En el hígado, por ejemplo, se guía bajo un score de severidad que es el MEL para adultos y el PEL para pediátricos, y esa distribución es nacional. Así que nos vamos a encontrar en este orden de mérito que vemos acá, 1, 2, 3, 4 y así. Fíjense la cantidad de pacientes que aparecen, por ejemplo, en esta que es una lista provincial, y de acuerdo a las características de este donante en particular, ¿verdad? Que tiene al grupo sanguíneo, a la tipificación HLA, esto es de antígenos leucocitarios humanos, con las características del paciente, las medidas antropométricas, etcétera, información que va a ser útil para que después el propio sistema, no hay una mano humana aquí, ya es el propio sistema que con la información que se cargó va a generar este orden de mérito a ver a quién le debería corresponder ese órgano. Comienzan las comunicaciones y ahí el equipo dirá, este paciente está en condiciones de trasplantarse, este no está en condiciones, etc. Y acá vemos cómo de la comunicación algunos pasan a descartado, por eso no se trasplanta el primero, y a este pasa, bueno, sería asignado, después pasaría en todo caso a que, o sea, aceptado, asignado, y en el caso que ya se haya implantado, y acá podemos entrar
con esta flechita a ver quién es el paciente y quién es el médico de cabecera, y después puedo hacer el seguimiento de ese paciente. Como dijimos, si se ablaciona el órgano, va a haber un certificado de ablación que va a firmar el cirujano que ablacionó. Si hay un implante, va a haber un certificado de implante que va a firmar el cirujano que implantó. Y todo va a derivar de ese mismo proceso que vemos acá, potencial donante 500.704, que va a salir de esta lista, que también va a tener un número de referencia, en este caso es este número. No puedo autorregular si voy demasiado rápido o no. Bueno, pero toda esta información que venimos cargando a través de los años, también la podemos ir visualizando a través de reportes que el propio sistema nos puede ir entregando. No voy a entrar, si estuviera, esto es una diapositiva, no es el sistema. Si estuviera en internet y mostrándoles esto, podría hacer clic, por ejemplo, en algunas de las solapas que figuran aquí como los años, hago clic en 2020, 2019, 2018, y me aparecerían los gráficos y los números de ese año en particular. Aquí lo que tenemos es una base de datos con 68.352 neurocríticos, de los cuales, bueno, acá el cursor me daría el número, la cantidad de accidentes cerebrovasculares, de traumatismo de cráneo, activando una flechita que surge espontáneamente cuando yo paso el cursor por la pantalla, podría ir profundizando la información en cada una de estas columnas. Por ejemplo, haciendo clic en fallecidos, me dividiría la columna en aquellos que fallecieron en muerte encefálica de aquellos que fallecieron en muerte circulatoria. Y si hago clic en muerte encefálica, me dividiría en aquellos que fueron donantes y no donantes, así. Si veo las causas de ingreso ACV, haría clic en el ACV y me diría cuáles son las subcausas, o de traumatismo de cráneo. O en el gráfico de torta, cuáles son los que ingresaron por terapia intensiva, cuáles son los que quedaron internados en guardia, en emergencias, en pediátrica y así. Esto es solamente para ir mostrándoles que no es solamente que ingresamos información al sistema, sino que precisamente esa información es para, por un lado, que nos devuelva la información que nosotros registramos, para que nosotros podamos hacer el seguimiento, el monitoreo de lo que está sucediendo. Como decía, acá hay mucha información que tiene que ver con un proceso en el cual yo puedo evaluar si estoy con indicadores correctos o si hay indicadores mejorables, y esto lo voy a obtener de este sistema, ¿no? Otra información que nos va a ofrecer el sistema tiene que ver, por ejemplo, listas de espera, y yo podría ver mucha información haciendo clic en alguna de estas pantallas. Solamente le estoy haciendo un pantallazo y nada más. Si quieren, ingresamos al sistema, si es de interés, y podemos probar y de jugar un poquito con esto, porque hay muchísima información que podemos dividir por años, por órganos, por grupo etario, y tener resultados con respecto a eso. También lo que respecta a trasplantes, acá en este caso puse trasplante renal, pero podría ser cualquier otro, donde podría también seleccionar una serie de variables, aplicar una serie de filtros, y comenzar a sacar información con respecto a resultados, etc. Como dije anteriormente, todos estos van a formar parte de indicadores que en un programa de calidad nos van a decir el desvío que tenemos y la mejora que podemos obtener de cada uno de estos fases del proceso. Por último, también hemos incorporado lo que es la información a través de lo que estamos pasando, ¿no? Que es el COVID-19 y el impacto que está teniendo en la actividad, con una cantidad de gráficos que no es la idea detallárselos ahora para no complejizar la charla, pero sí para mostrarle que toda la información que se registra en el sistema es de gran utilidad. Y como esto es un programa de calidad que asegura transparencia, trazabilidad a través de procesos y que forman parte de la mejora continua, solo
si realmente hacemos un seguimiento de esta información, si la tenemos visible y si la aprovechamos correctamente. Ya para finalizar este pantallazo que hemos dado sobre un poco de todo, pero digamos el inicio de cómo empieza el proceso, estamos en el punto de largada, que es el ingreso del paciente neurocrítico, un GLaGOW 7 en quincio menor, que deben registrarse, pero además deben registrarse todos los que tenemos en el hospital, y si hay otro establecimiento que también ingresa neurocríticos, comenzar a gestionar la comunicación de cuando un paciente ingresa para que también lo podamos registrar, porque esa va a ser la casuística de nuestra provincia. Es un dato epidemiológico sobre neurocríticos cuyo indicador es neurocríticos por millón de población. Que a partir de ahí haremos el seguimiento de ese paciente neurocrítico y definiremos la evolución, si es al alta, haremos todo lo posible para que este paciente mejore y se vaya de alta, y haremos todo lo posible que si ese paciente le toca fallecer, sea en muerte encefálica y no en parada cardíaca, porque muerte encefálica es un indicador de calidad, ya que muchos órganos pueden ser viables para trasplante. Estos son procesos, pero son realizados por personas, nosotros, los coordinadores hospitalarios de trasplante, que están organizados en sistemas de procuración formados por coordinaciones hospitalarias de trasplante, y cada hospital que se suma a esta cadena es una verdadera red hospitalaria de trasplantes que abarca todo el país en un sistema nacional. Y ya para terminar, como última diapositiva, con esta frase de Confucio: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, ahora lo hice y lo aprendí. Es una invitación a todos para que participen. Si les gusta el tema, bueno, ya saben con quién contactarse, con el organismo jurisdiccional más cercano, y que les puedas mostrar un poquito más de cerca y de qué se trata todo esto, y por lo tanto que se afiance mucho más el conocimiento de lo que hoy hemos conversado. Bueno, el inicio del camino ya está comentado. En los próximos módulos que siguen de este curso se irán comentando cómo continúa esta película. Así que, por mi parte, muchas gracias y espero las preguntas.